bueno es el Señor, hermanos. Pues le damos gracias, ¿verdad?, por su bendita palabra que Él nos ha dado y que cada día Él nos enseña nuevas cosas. Y en esta hora, antes de escudriñar la palabra de Dios, abramos nuestra Biblia en Romanos 15:13. Dice así la palabra de Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, ¿verdad? Que el Señor hable en este día a nuestras vidas y cierre sus ojos, hermanos. Padre, le damos gracias antes que nada porque nos tiene aquí en su casa, Padre, para adorarle, bendecir su nombre. Y también le damos gracias por su hermosa palabra que usted nos ha dejado. Que en este día, Padre, no sea mi boca hablando, sino sea usted, Señor, hablando, Padre, su palabra. Que su palabra nos edifique, nos instruya, nos corrija y nos enseñe cada día. Gracias por lo que hace en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, hermanos. El tema de hoy que vamos a ver es la esperanza. ¿Alguna vez ustedes ya perdieron la esperanza? Yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Aún existe la esperanza? ¿Qué van a decir? Sí. ¿Alguna vez ya perdiste la esperanza? Puedan decir que sí o puedan decir que no. ¿En dónde está la esperanza? ¿En dónde está su esperanza, hermanos? Bueno, pues vamos a ver en la palabra de Dios en Salmos 42:11. Dice así la palabra de Dios: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Vemos aquí, ¿verdad?, que este salmo fue escrito por David. David fue un pastor de ovejas. Dios lo eligió para ser el rey de Israel. Y sabemos que también David, ¿verdad?, pasó persecución y también llegó a perder su esperanza, así como todo ser humano pierde su esperanza. Llega un momento que no sabe qué hacer, no sabe en dónde refugiarse, pero sabemos que hay una esperanza. ¿Y saben en dónde está la esperanza? En la palabra de Dios. Hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo está perdido, ¿en dónde nos vamos a refugiar? En su palabra. Aquí está la esperanza. Algunas veces se ha hablado usted mismo: bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿No ha sabido qué hacer con todo lo que le pasa cada día? Muchas veces su corazón se turba de tantos problemas, tantas situaciones que no puede usted solo. ¿Qué pasa, hermanos? Se enferma, se le va el sueño, ya no tiene ganas de comer, porque tanto es lo que ha sentido en su corazón que pierde toda su esperanza. Pero sabemos que hay un Dios poderoso que está ahí para ayudarlo. A veces, hermanos, ponemos nuestra esperanza en el hombre, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Su esperanza la pone en el doctor, ¿verdad? Cuando está enfermo, ¿en quién la pone? En el doctor. El preso, ¿en quién pone su esperanza? En el abogado. Piensa que le va a solucionar todos sus problemas. A veces, hermano, un ejemplo, ¿verdad? Los presidentes, cuando hacen las votaciones, ¿su voto a quién se lo da? A uno, ¿verdad? No se lo da a dos, porque su esperanza está en que haya un solo líder. Su esperanza debe de estar en Cristo Jesús, hermanos.
hombres los puede defraudar. Ustedes, el hombre lo puede desilusionar en la esperanza. Cuando el enfermo está, ¿verdad?, y ya no tiene esperanza, ¿qué le dice el doctor? Prepárese para lo que venga. O tiene ciertos años de vida. En ese momento usted pierde toda su esperanza. Ya, todo ahí se acabó. Pero no se ha acabado, porque aún hay esperanza en Cristo Jesús. En Él hay esperanza, hermanos. Vamos a Romanos 15:13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, qué hermoso. Dios nos dejó a su Espíritu Santo. No estamos desamparados, no estamos huérfanos, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios proveedor, un Dios todopoderoso, hermanos. Usted tiene un Dios poderoso, ¿verdad?, que le cree y que en la esperanza usted va a confiar en Él. Dios nos da una esperanza. No estamos desamparados. ¿Qué significa esto? Que para Él todo es posible. Dice la palabra de Dios: para nosotros es imposible solucionar un problema. Para nosotros es imposible curarnos, pero para Él es todo posible, porque nuestro Dios es poderoso. ¿En dónde debe de estar su esperanza? Cuando usted tiene un problema, una situación, una enfermedad que le han diagnosticado. ¿En dónde? Su esperanza debe de estar en el Señor, solamente en Él, en nadie más, solamente usted y el Señor. Esa debe de ser su esperanza. Sabemos que cuando nos dicen ya no hay alternativa para su esperanza, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa en su vida? Todo se nos va, ¿verdad? Nos sentimos solos, desamparados, cuando ya no tenemos esperanza, no sabemos para dónde correr. Gracias a Dios, ahora usted tiene a Dios en su vida y tiene en dónde refugiarse. Pero el que no tiene a Dios en su vida, hermanos, ¿en qué se refugia? En la tristeza, en la soledad, en la angustia. En eso está su refugio, hermanos. Pero gracias a Dios, usted tiene a Dios y su refugio es el Señor. Cuando nosotros tenemos esperanza, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que Él nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Hermanos, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, aún en los problemas, en las situaciones que nos encontremos, Él nos da esa paz, hermanos. Aún en esa situación tan grande, va a llegar un momento que nos vamos a desesperar, pero el Señor ahí va a estar. No, tranquilo, no te desesperes, que aquí estoy contigo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Él nos los ha prometido, hermanos, que Él va a estar con nosotros siempre. Desde el momento que nosotros le reconocemos y lo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya somos hijos de Él, hermanos. Pero solo tenemos que creerle al Dios vivo y poderoso. Solamente a Él. Cuando tú tienes a Dios, aún perdiendo las esperanzas, llega un momento que dices: ay, me siento abatido, me siento enojado, me siento triste, no sé qué hacer. Pero cuando tienes a Dios, te da la paz y no pierdes ese gozo en el instante, pero después Dios te da la paz y ese gozo. Sabemos que el creer, ¿verdad?, y la esperanza están unidas. Si tú tienes fe, hay esperanza. La fe y la esperanza son dos uniones poderosas inseparables. Porque
con la fe tú vas a creer y Dios va a hacer la obra. Y en esa esperanza ahí va a estar. Muchas veces las personas, el doctor, el abogado, le hace perder todas sus esperanzas. Ha pasado, hermanos, no sé, ¿verdad? En una situación difícil, si van al doctor y si les diagnostica una enfermedad tan grande, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría en el momento que sí, todo es felicidad, gozo, tranquilidad, pero cuando le diagnostican algo, hermano, ¡pum!, se va para abajo. Se va todo. El doctor nos puede desahuciar completamente, físicamente, moralmente y espiritualmente. Pero tenemos a nuestro Dios poderoso, que Él no nos va a fallar, que Él va a estar ahí en los momentos difíciles, en circunstancias que nosotros no vamos a poder solucionar, solo nuestro Dios. Y nadie tiene el derecho para quitarle su esperanza. Nadie se la puede quitar, porque sabemos que hay un Dios poderoso que nos da esperanza. El hombre lo puede hacer, pero Dios no. ¿Saben, hermanos, cuál es la esperanza viva? La esperanza viva es que Cristo mora en su corazón, que Cristo está vivo y no está muerto. Esa es la esperanza que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Como dice la palabra de Dios en Jeremías 17:7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Ven cómo es nuestro Señor Jesucristo? Aún somos benditos delante de Él. Nos ve con ese amor perfecto. ¿Y qué dice? Confía en Él. Y que tu confianza esté en Él. ¿O lo dice, pon tu confianza en el hombre? No. Dice, pon la confianza en Él. Es toda. Debe de ser toda. No debe de ser pequeña, sino toda su confianza en el Señor. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él a pesar de las circunstancias, de las dificultades. Solamente en Él, hermanos. Dice la palabra de Dios en Job 14:7-9: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará, aún y sus renuevos no faltarán. Y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Miren qué hermoso lo que Dios hace. Aún lo pone un ejemplo en un árbol, ¿verdad? Cuando ese árbol es cortado y queda en el abandono, le cortan todo, pero aún así queda vida en ese árbol. Hay una esperanza de que ese árbol vuelva a florecer. Sus hojitas, todo lo que es de un árbol vuelva a retoñar. Hay esperanza, hermanos. Entonces, ¿cuánto más en nosotros? ¿Hay esperanza para situaciones difíciles? Sí la hay, hermanos. Sí hay esa esperanza. A veces decimos, bueno, ya se acabó todo, ya no hay nada que hacer. Pero hay esperanza en el Señor. Las dificultades de la vida nos pueden hacer sentir abatidos, pero sabemos que hay una esperanza que nos alimenta en nuestro espíritu cada día. Y le damos gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque tenemos al Espíritu de Dios que mora en este lugar, en esta tierra. Le damos gracias a Dios porque cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estuvo en esta tierra y Él se fue, ¿y qué dijo? Mi espíritu lo dejo para consolador de vosotros. Ahí está, el Espíritu de Dios vive aquí, mora en cada uno. Y la esperanza está en el Señor. Aunque estemos pasando pruebas,
Le damos gracias a Dios por su Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si no estuviera el Espíritu de Dios? No, hombre, estaríamos muertos completamente. Pero gracias a su Espíritu Santo hay vida. Y hay vida en abundancia, hermanos. Y eso es lo que debemos de creer en nuestro Señor, que en esa esperanza está Cristo, que Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él solamente es, hermanos. Dice en Hebreos 10:23, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Fiel es el que la prometió. Ya ven, hermanos, Dios nos ha prometido una esperanza. Dios es fiel y Él siempre cumple lo que promete. Tenemos un Dios fiel que está ahí para ayudarnos. No estamos desamparados, no estamos, hermanos. Dice la palabra de Dios que al que le cree todo es posible para Él, ¿verdad? Para Él todo es posible si le creemos. No debes de dudar de tu fe, no debes de creer en el Dios Todopoderoso, porque Él está ahí. Muchas veces nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces flaqueamos. Este cuerpo le duele todo lo que le pasa, porque somos de carne. Pero aún así, nuestra esperanza no debe de debilitarse en el Señor. Aún lo que estemos pasando, su confianza debe de estar en Él, ¿verdad? Quiero ponerles, no sé, ¿verdad, hermanos? Ustedes ya han leído ese pasaje bíblico de esta mujer, ¿verdad? Que vivió por 12 años con flujo de sangre. Muchos ya lo han leído, pero vean, hermanos, cómo esta mujer sufrió durante 12 años. Nosotras como mujeres, ¿verdad? Cada mes pues tenemos un periodo que pasa, ¿verdad? Y a veces es incómodo. Ya nomás nos estamos cuidando, ay, que no pase algo, ¿verdad? Hasta el esposo, oye, todo está bien, sí. Uno está, ¿verdad?, cuidándose. Pero miren esta mujer, hermanos, 12 años padeciendo de ese flujo. Vamos a leer ahí en la palabra de Dios, dice en Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vean, hermanos, esta mujer cómo sufrió. No fue un año, no fueron 2 años, fueron 12 años, día tras día. Tenía dinero y todo ese dinero se le fue acabando al ir, ¿verdad?, buscando un doctor para que le quitara aquella situación que la agobiaba, ¿verdad? Y ningún doctor pudo curarla. Se gastó todos sus bienes, todo lo que tenía, se acabó. Y dice la palabra de Dios, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo andaba en esos tiempos, no, hombre, una multitud que le seguía. Y la gente que creía, no, pues ahí están sanando, vamos. Y hasta buscan la manera para ir y acercarse al Señor, ¿verdad? Todos querían ser sanos, los que estaban enfermos. Imagínense, hermanos, esta mujer aislada,
porque en esos tiempos la mujer cuando estaba en tiempos así, en circunstancias, eran impuras y no se podían acercar a nadie, eran consideradas inmundas, ¿verdad? Yo no puedo imaginar esta mujer viviendo en esos 12 años triste, sola, desamparada, aislada, que con nadie podía hablar ni acercarse, porque yo pienso que aquellas personas que si se acercaban ya se contaminaban y ya eran impuras, inmundas. Es triste, hermanos, cuando hay una situación así, viene el rechazo, ¿verdad? Y esta mujer se sintió aislada, rechazada. Nadie se acercaba a ella. No puedo imaginarme lo que ella sentía en lo profundo de su corazón. Pero sí hay alguien que la amaba y que la esperaba ahí. Pero miren, hermanos, dice la palabra de Dios. Dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hubo esperanza, hermanos. La esperanza llegó cuando nuestro Señor Jesucristo andaba ahí. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana. Quizás los doctores la desahuciaron y dijeron, no, ya no podemos hacer nada por ti, mujer. Se quedó sin dinero, sin nada. Pero nuestro Señor Jesucristo, al ella haber tocado su borde, su manto, ¿qué pasó? Salió poder de él. Así dice la palabra de Dios, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermanos, por muchos años llevar todo eso fue duro para esta mujer. Fue tan duro que no había ninguna posibilidad de que fuera sana, pero Dios la sanó en ese momento. 12 años son 12 años, no es fácil, hermanos. Si a veces, hermanos, cuando viene una enfermedad, en el momento que uno está, la enfermedad no sana en un mes, en 2 meses, no, lleva su proceso, su tiempo. Por esta mujer que tuvo 12 años con flujo de sangre, fue duro para ella. Imagínense, hermanos, pobre mujer. Yo pienso que hasta ni se casó por lo mismo, como estaba su situación, su familia. Fue algo difícil que ella vivió, pero aún ella, su última esperanza quedó tocar el borde de su manto para que fuera sana. Y dice la palabra de Dios, luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? No, hombre, esa mujer hasta escondida iba para que nadie la viera, porque si la ven y la descubren, adiós milagro, adiós todo. Pero gracias a Dios, ella acercándose con esa pena, con esa vergüenza, ella se acercó a tocar al Señor. Dice la palabra de Dios, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Cómo es Dios tan maravilloso? Él ya sabía quién era, pero esperó a que esta mujer viniera a él, ¿verdad? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino
y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mire, aún de todo lo que ella llevaba en vergüenza, en miedo, en aflicción, en ese momento se acerca al Señor. Ya no le quedaba otra alternativa más que decirle la verdad. ¿Quién lo había tocado? Ella, ¿verdad? Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Como Dios es tan maravilloso, que como Él nos habla con esa ternura. Aún, ¿verdad? Esta mujer tocando sin su permiso, ella agarró y lo tocó su manto porque sabía que iba a ser sana. Y aún así el Señor le habló con ese amor: hija, tu fe te ha hecho salva. Es un Dios maravilloso, hermanos. Es un Dios de amor. Y por eso debemos de creerle, hermanos. Aún en las dificultades, en situaciones que no podamos solucionar, hay esperanza en nuestro Señor. Sí la hay en nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer padeció 12 años y ya no sabía qué hacer, pero al oír de nuestro Señor Jesucristo, tuvo una esperanza de ir y tocarlo. Esa fue su última esperanza. Ahora, hermanos, yo les hago esa pregunta. Cuando ustedes están en una situación difícil, ¿a dónde corren? ¿Van con alguien que les diga: no, pues deja todo y ya espera lo que venga? No, su esperanza debe de estar en nuestro Señor Jesucristo, solamente en Él. Yo les quiero dar una parte de mi testimonio, ¿verdad? Cuando yo leía a esta mujer, ¿verdad?, con flujo de sangre por 12 años, yo decía: no, hombre, ella esperó 12 años. Nosotros, bueno, yo, ¿verdad? Mi esposo no era cristiano y yo sí era cristiana. Y saben, hermanos, ¿cuántos años esperé para que él viniera a los caminos del Señor? 12 años. Yo no perdí la esperanza, no perdí la fe, yo esperé en el Señor. Cuando en ese tiempo yo venía con mis niños pequeñitos a la iglesia, me recuerdo que una hermana se me acercó y me dice: hermana, ¿por qué usted siempre viene sola, que no tiene marido? Le digo: sí tengo marido, pero se queda en casa. Le digo que me acompañe y no quiere. Uy, hermana, le digo: pero yo tengo fe en el Señor, que un día Él va a estar acá y le va a servir al Señor. Eso quién sabe si va a suceder. Le digo: no, yo sigo orando al Señor. Uy, quién sabe cuándo lo va a cambiar, va a tardar años. Y yo le decía: no importa los años que sean, solamente Dios sabe el momento, el día, cuando Él va a traerlo a este lugar. A veces, hermanos, las personas pueden ser negativas. Si tú esperas cuántos años, quién sabe si cambia. Pero yo hacía esas palabras, no, yo rechazo esas palabras. Yo sé que mi esposo un día va a estar acá. No fue fácil, hermanos. Pasamos enfermedades. Fue un proceso grande para que él viniera a los caminos del Señor. 12 años estar así. A veces, ahora lo vemos, ¿verdad? Ya sirve al Señor, es un hombre que le teme a Dios. Pero durante esos 12 años es un proceso que lleva, ¿verdad? Y yo solamente les digo, hermanas, si su marido, su esposo no quiere buscar al Señor, sean unas mujeres virtuosas. Dice la palabra de Dios que la mujer virtuosa edifica su casa, mas la mujer necia con sus manos la destruye. Si usted quiere ver a su esposo en este lugar, sea una mujer virtuosa. A veces nosotros queremos traer a nuestros esposos a la fuerza. No, la fuerza no va a poder. Solamente el que lo puede traer es nuestro Dios poderoso. Él es el que cambia los corazones. Dios ya lo sabe cuándo.
solamente esperar en Él. Él sabe cuándo lo va a traer a este lugar, cuándo le va a servir, pero solamente créale al Dios Todopoderoso y que su esperanza no desfallezca, sino que su esperanza esté en el Dios Todopoderoso. Cuando yo vi el momento que mi esposo, Dios empezó a obrar en él, y yo recuerdo en ese momento cuando ya empezaba yo a ver todo lo que estaba haciendo en él, para mí era como un sueño. Dije, ¿cómo esto está pasando? ¿Esto es real? Yo me decía, a ver, me pellizcaba, ¿es real que mi esposo ya va a buscar a Dios? ¿Es real que ahora le va a servir a Dios? Es algo como que estaba antes aquí en un proceso que no me gustaba y de repente ya estaba donde ya le servía al Señor. Hermanos, es tan bonito. Cuando está en el proceso sufre, llora, pasan muchas cosas, pero cuando Dios viene a obrar, te da paz, gozo, alegría. Y así debe de ser, hermanos. Su esperanza no debe de fallecer, su esperanza debe de estar en el Dios Todopoderoso, en Él solamente. En Él solamente, no hay nadie más. El que no teme a Dios le va a decir cosas negativas, pero el que teme a Dios le va a decir, no, tú confía en el Señor. El Señor no te va a desamparar, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a restaurar, el Señor va a cambiar tu vida. El Señor lo va a hacer, solamente Él y nadie más, hermanos. Así, hermanos, pues es en esta hora, hermanos, es lo que yo les compartí sobre la esperanza. No dude de lo que Dios puede hacer en su vida. Muchas veces el problema, la situación en la que se encuentre le puede hacer que pierda la esperanza, pero cuando su esperanza está en Dios, nadie lo va a poder mover. Nadie, hermanos. Así, hermanos, pongámonos de pie. Y en esta hora, hermanos, quisiera que recapacitaran en esta hora, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho en su vida que ha perdido la esperanza? ¿Qué es lo que le ha robado su esperanza? Si han venido pensamientos suicidas y no ha encontrado la salida, si las personas lo han decepcionado y le han dicho, ya no hay solución, hay esperanza. Si alguien le ha dicho, ya no confíes en nadie, no, hay esperanza. Si tú tienes un carácter difícil que no puedes cambiar, hay esperanza en que Dios lo puede hacer. Si tu matrimonio está, que ya se puede caer en pedazos y ya no hay solución, hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Si el doctor te ha diagnosticado con una enfermedad que ya no puede ser curada, hay esperanza. Si tiene problemas que dice no tiene solución, hay esperanza en él. Sí hay esperanza. Si hay un problema de cáncer en el cuerpo de una persona y si aún Dios no le quiere quitar ese cáncer, hay una esperanza en su vida que un día Dios te levantará en la resurrección de un cuerpo glorificado. Hay esperanza en Él. Solamente ten la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la esperanza no lo tiene la tragedia, no lo tiene el pecado, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, en esta hora, si usted se siente afligido, triste, es el momento para que se lo diga al Señor, que esa esperanza vuelva a su vida. Dígale al Señor, Señor, siento que ya no puedo solucionar estos problemas. Siento que me he sentido solo, desamparado.
dígale al Señor, yo quiero volver en esa esperanza, a creer en ti, que nada hay perdido, sino solamente en ti, mi Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos levanta cuando caemos. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos sostiene cuando no podemos en lo más difícil, solamente Él. Si tú has pasado por un problema grande, no pierdas la esperanza de que Dios te va a ayudar en ese momento. No pierdas la esperanza de que Él está ahí para levantarte, para ayudarte. Saben, hermano, la esperanza se pierde cuando le damos la espalda a nuestro Señor Jesucristo. No le dé la espalda al Señor, aún en las dificultades, aún en las pruebas. No le dé la espalda a nuestro Señor. Porque la última palabra lo tiene Dios. Solamente Dios tiene la última palabra. Cree en Dios, confía en Dios, espera en Dios y entrégate a Dios. Y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Verás lo que Él va a hacer en esos momentos que tú lo necesitas. Solamente nuestro Señor. Yo le doy gracias porque sabemos que tenemos un Dios poderoso. Para lo imposible, Él es todo posible. Para nosotros es imposible, pero para Él es todo posible. Gracias, hermanos, porque sabemos que no es en vano lo que Dios hace en cada uno. Todo lo que hace Dios es con un propósito. Cada prueba, cada situación es para que nos acerquemos más a Él. Y le damos gracias porque sabemos que nuestro Dios es poderoso. No pierda la confianza, hermanos, en Él. No la pierda. Le damos gracias a Dios por este momento que nos ha tenido en su casa. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado, Señor. Mira, Padre, tú conoces cada pensamiento, cada corazón. Y tú te apiadas, Señor. Dices en tu palabra que tú tienes misericordia del que quieres tener misericordia. Tu misericordia es infinita, Señor. Tú no nos avergüenzas, Señor. Tú no avergüenzas a tus hijos, Señor. Porque lo que tú prometes lo cumples, Señor. Tus promesas son fieles y verdaderas. Y yo le doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdalos, Señor, en esas situaciones que ellos se encuentren. Ayúdalos en sus pruebas, en sus luchas, Señor. Que a pesar de las circunstancias, ellos tengan esa esperanza en ti, Señor. Que a pesar de la situación que se encuentren, a pesar de lo que el doctor le haya haber diagnosticado, hay esperanza en ti, Señor. Padre, ayuda a cada uno, Señor. Aumenta cada día su esperanza, su fe y su confianza en ti, Señor. Gracias te doy, Padre, en estos momentos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta tarde, por su palabra. Y le hago pasar aquí a mi hermano, Pastor Daniel. Bueno, hermano, tome asiento, solo deme oportunidad antes de que nos retiremos.